Muy buenas noches, colegas, mi parte de la orden y público en general. Sean todos bienvenidos a una nueva sesión académica del presente diplomado de preparación para el examen PROFA y acceso a la magistratura. ¿Me confirman, por favor, que se vea la pantalla? Listo. ¿Me confirman, por favor? Listo. ¿Me confirman? Ok, quedo atento a la confirmación. Lo vamos a volver a presentar. Ya, listo. Ahora sí, deberían de poder ver, ¿correcto? Ok, al parecer, ya vamos a ver si se está viendo. Listo. Ok, ante todo, muy buenas noches con todos. El día de hoy vamos a empezar y para lo cual vamos a continuar con la balota de argumentación. ¿Ok? Listo. Entonces, en ese sentido, les agradeceré una vez más me puedan confirmar si se visualiza. ¿Ok? Bueno, por favor, me confirmen. ¿Sí? Escriban por favor en la caja de comentarios. Ya, a ver, ver. Listo, entendamos que sí. Muy bien. Entonces vamos a empezar, ¿de acuerdo? La sesión del día de hoy va a tener dos etapas. La primera, una etapa teórica, y la segunda, como siempre, una etapa práctica en la que se les va a dejar a ustedes para que puedan ir avanzando algunas preguntas tipo al respecto, ¿ok? Entonces, en mi calidad, voy a abordar la balota de la argumentación jurídica, que es aquella balota más pequeña. Es la más pequeña, si se van a dar cuenta, es cortísima. La más amplia es la balota de civil. ¿De acuerdo? Entonces, siendo la balota más pequeña, vamos a empezar primeramente revisando cuál es el contenido, qué es aquella cosa, ¿no? Del otro mundo, por así decirlo, lo cual tienen que aprender y estar estudiando. Entonces, en ese sentido, vamos a empezar primeramente. Listo. Y lo primero que debemos de tener en cuenta es que no es algo del otro mundo, ¿ok? Conforme la primera sesión, la sesión penal, a cargo del fiscal Ederson García Laura, me parece, él comentó, recordarán, sobre, él dio dos profas, el profa de primer nivel y el profa del segundo nivel. Y es netamente técnico. Recordarán siempre los tips que les ha dado, el tema de saber desde lo más básico. Y el día de hoy vamos a empezar ello aprendiendo desde lo más básico hasta lo más avanzado. ¿De acuerdo? Pero entonces, recomendación para la sesión de hoy, para la parte teórica, tengan lápiz y papel a la mano y descarguen el material que se les va a remitir. ¿De acuerdo? Entonces, en este momento debería de estárseles remitiendo el material para el día de hoy, ¿de acuerdo? En el grupo respectivo, ¿ok? Primeramente, quedemos ello, que el material esté allí. Listo. Este mismo material, así es, correcto, este mismo material les debe de estar llegando ya por el grupo, ¿ok? Entonces, en ese sentido, me parece que ya lo tienen, revísenlo por favor, descárguenlo.
Listo, entonces vamos a compartir una hoja, ¿de acuerdo? Y en esta vamos a hacer un pequeño, vamos a empezar con la exposición de forma ordenada también para que el estudio sea ordenado, ¿ok? Pues listo, vamos a empezar. Vamos a compartir una hoja y listo. A ver, share a Windows. Listo, se debe estar viendo. Perfecto, vamos a ordenarlos. Balota de argumentación jurídica. La balota de argumentación jurídica es la balota más corta que tenemos. ¿De acuerdo? En este sentido, esta balota, en una clase de 2 horas, a todo dar, por así decirlo, podemos avanzarlo todo. La idea no es que corramos, sino la idea es netamente que se pueda entender o al menos recordar, sobre todo, algunos conocimientos que muchos de estos ustedes ya saben. ¿Ok? En este caso, el PROFA para esta oportunidad, por ejemplo, en este año, se ha abordado 4 ítems. Primero, respecto a la argumentación jurídica y la subsunción. La argumentación jurídica y la interpretación. La argumentación jurídica y el razonamiento probatorio. Y la argumentación jurídica, la ponderación y el principio de proporcionalidad. Listo. Posteriormente lo que podemos hacer también es, esta es en la parte teórica, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la fase teórica. Listo. Ahora vayámonos a la fase práctica. Dentro de la fase práctica, vamos a encontrar, en este caso, un conjunto de cuestionarios tipo por, ¿de acuerdo? ¿Qué les pareció el examen? Me parece que a este punto ya han dado el primer simulacro. Espero que les haya ido bien. Ahora, posteriormente a ello, tenemos el desarrollo de cada uno de estos, ¿de acuerdo? Pues vamos a hacer simplemente, ustedes esto ya lo saben, netamente, pero entonces vamos yendo por partes. ¿Qué entendemos por subsunción? A ver, ideas prácticas, ideas rápidas. ¿Qué entendemos por subsunción? ¿Qué es la subsunción? ¿Qué es la argumentación jurídica y qué es el razonamiento jurídico? ¿Una idea? Muy bien, me gusta, me encanta que estén así de participativos. Muy bien, de acuerdo. Entonces, tenemos que, a ver, pongámoslo de este modo, primeramente. Si queremos aprender todo esto va a ir en base a la argumentación jurídica. Entonces, primero, ¿qué es argumentación jurídica? Es, no es lo mismo que el razonamiento jurídico. Y netamente, de lo cual entenderemos que hablar de argumentación, en este caso, es un, podríamos decirle como aquel arte, por así decirlo, ¿de acuerdo? Y cuando hablamos de razonamiento jurídico, intentámoslo como el proceso intelectual, ¿de acuerdo? ¿Arte de qué? Se estarán preguntando. En este caso, el arte
de saber concatenar. Bueno, les doy mi argumentación más práctica para el arte de concatenar entre premisas y conclusiones. Y por el otro lado, tenemos al razonamiento jurídico como un proceso intelectual. El proceso intelectual definido en el aspecto de analizar o el análisis, interpretación y aplicación de principios. Todo con el fin de que es construir una estructura lógica, ¿de acuerdo? Queda hasta aquí, desde lo más simple hasta lo más complejo. Ahora, vamos avanzando y vamos viendo que la cosa se complejiza, no es tan fácil siempre, ¿no? Obviamente. Entonces, tendremos que, dentro de la argumentación, a ver un momento, están escribiendo, a ver, bien. Dentro de la argumentación, por ejemplo, en esta primera parte, tengo que tener conceptos claros como, por ejemplo, cuál es la diferencia entre un análisis deductivo, inductivo, ¿de acuerdo? Práctico, y eso viene en el examen. Parece a veces algo muy básico, pero ya les he dicho, al igual que recomendó el ponente anterior, siéntanse en la plena libertad de empezar por algo sencillo. Cuando hablamos de inferencia deductiva, ¿a qué estamos refiriendo? Obviamente, vayamos a nuestra estructura del embudo. De lo más general, vamos a extraer algo particular, vamos a utilizar este sistema, como por ejemplo, postulo algo, demuestro algo y todo ello. ¿Ok? Ahora, por el otro lado, dentro de la argumentación jurídica y subsunción, debemos de distinguir, como les dije, deductivo e inductivo. Entonces, inductivo era de aquello particular, extraigo algo general. ¿De acuerdo? Y deductivo era de que algo general lo aplico para algo particular. En este caso, haciendo la inferencia respectiva, nosotros encontramos a las jurisprudencias, ¿correcto? Dentro de el análisis de una inferencia inductiva, puesto que de un caso concreto y de la suma unánime o no de estas resoluciones jurisdiccionales, voy a establecer un parámetro, ¿no? Un parámetro a fin de decidir en un caso concreto. Ahora, por otro lado, en el momento en que nosotros, por ejemplo, vamos a hablar al momento de hacer inferencias, estas inferencias tienen que estar adecuadamente justificadas. ¿De acuerdo? Entonces, ahí nace la siguiente pregunta. Entonces, tengo qué es argumentación, en este caso, los tipos de inferencias. En este caso, vamos a hablar los tipos de justificación. Y dentro de esto recordaremos, básicamente, a grandes rasgos, la justificación interna y la justificación externa. ¿Recuerdan? ¿Sí? Perfecto, muy bien, muy bien. Entonces, cuando nos referimos a aquella, pues pregunta tipo, por favor, es aquella referida a la justificación de la premisa normativa y la premisa fáctica.
Alternativa A, justificación interna. Alternativa B, justificación externa. Alternativa C, falacia. Alternativa D, falsedad. ¿Cuál es la correcta? A ver, recapitulando. Pregunta tipo, por favor. Es aquella referida a la justificación de la premisa normativa y la premisa fáctica. Alternativa A, justificación interna. Alternativa B, justificación externa. Alternativa C, falacia. Alternativa D, falsedad. ¿No? Entonces tendremos que ir distinguiendo. Y netamente de saber la clave que si hablamos de una justificación lógico-deductiva, estaríamos hablando de una justificación interna. Y si por el otro lado hablamos de una justificación de la premisa normativa encausada con la premisa fáctica, entonces estaremos hablando de una justificación externa, ¿correcto? Listo. Ahora, dentro de la justificación interna, a su vez, voy a encontrar ciertos elementos, ¿correcto? Listo. ¿Cuáles son estos elementos que voy a encontrar? A ver, ¿listo? ¿Cómo vamos para el examen? Elementos de la justificación interna. Correcto. La premisa mayor, la premisa menor y la conclusión. Es la adecuación de un hecho concreto respecto a una norma. Estamos hablando de subsunción. Correcto. Muy bien. Excelente. Por otro lado, se entiende como aquella decisión jurídica obtenida en mérito al análisis de una norma respecto al caso concreto. Estaremos hablando de una conclusión, ¿no? Una decisión jurídica. Listo. Ahora, otro punto también cuando se tiene este tipo de procesos y por ejemplo en el PROFA 29 nos preguntaban si era lo mismo falsedad que falacia. ¿Es lo mismo o no lo es? Y en este sentido, entendamos primeramente que la falacia se va a entender como aquella falta de veracidad. ¿De acuerdo? Perdón, gracias, Melanie. Gracias, gracias, gracias. Perfecto, sí. Así es. Falsedad. La falsedad es entendida como aquella falta de veracidad. Correcto. Listo. ¿Ok? Es decir, que si yo digo una afirmación, como por ejemplo la que acabo de decir, eminentemente estaré haciendo alusión a una falta de veracidad, porque habiendo referido algo supuestamente falaz, no lo es, porque es falso. ¿Es de acuerdo? Entonces, hablamos con falsedad cuando se está ante una falta de veracidad. No, yo no lo he matado. Fue Pedro. Te juro que fue Pedro. Él lo mató. ¡Ah! ¿En serio lo mató Pedro? Así es. Bueno. Pero por el otro lado, la falacia. La falacia, entendámoslo como un error en el razonamiento. ¿De acuerdo? Un error netamente en el razonamiento que van a tener. ¿Y por qué se origina este error en el razonamiento? Puede ser tal vez por un inadecuado análisis, en este caso de nuestra premisa mayor, menor, etcétera, podría ser el caso. Y este error de razonamiento puede conllevar que las premisas
por ejemplo, pueden ser falsas, pero el razonamiento puede ser correcto, ¿no? Es muy importante relacionar y diferenciar estos elementos, ¿de acuerdo? Entonces, hasta aquí ya hemos tocado qué es la argumentación, qué es la subsunción, cuáles son los tipos de inferencias que existen, tipos de justificación interna y externa, elementos de la justificación, ¿de acuerdo? Y lo mismo falsedad o falacia, ¿ok? Ahora vamos a abordar en este caso, bueno, también hemos tocado el tema de argumentación jurídica, como si era lo mismo que razonamiento jurídico, ¿ok? Entendámoslo siempre en este caso, todo esto generalmente se maneja como un solo concepto encaminado en un proceso, todo esto entendido en un proceso intelectual, ante lo cual obviamente voy a analizar tanto razones lógicas y pruebas sustanciales para respaldar una posición legal, es decir, para respaldar mi conclusión. Repito, ¿no? Es un proceso mediante el cual se presentan razones lógicas y pruebas sustanciales para respaldar una posición legal. ¿De acuerdo? Ahora, otro punto, y vámonos al segundo punto, de acuerdo, ya viendo argumentación jurídica e interpretación, un punto muy importante a tener en cuenta es, primero que nada, que la relación que existe entre la argumentación jurídica, entendida, como les dije, como un proceso eh, en el cual se actúan razones lógicas y pruebas sustanciales. Por ejemplo, a ver, tenemos en un caso de violación, puede ser, ¿no? ¿Qué tal viene un casito? Tenemos un caso de violación de domicilio. Perfecto. En un caso de violación de domicilio, ejemplifique o califique una argumentación jurídica, la argumentación jurídica como concepto. Tenemos, por un lado, por ejemplo, que de la declaración de la víctima se tiene que Pepito ingresó sin su permiso y su consentimiento a su hogar. Entonces, porque quería llevarse a su menor hijo. ¿Encontramos razones lógicas de la acción? Sí, perfecto. ¿Encontramos pruebas sustanciales de la misma? Correcto, claro que sí. Entonces, ¿qué estamos haciendo al momento de desarrollar estas ideas? Estamos realizando un proceso de argumentación jurídica. ¿De acuerdo? Listo, estimados. Ahora sí, siguiendo con ello. Por otro lado, en este caso, vamos antes, hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Todo correcto? ¿Sí? Estamos empezando con algo súper sencillo, ¿verdad? Está demasiado fácil, ¿correcto? Listo. Dentro de la argumentación jurídica y la interpretación dentro de este tema de profa, vamos a encontrar ciertos elementos, como por ejemplo, aquellos elementos que componen el lenguaje, problemas del lenguaje en general. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son? ¿Por qué es importante esto? Doctor Edison, estarán preguntándose, ¿por qué? Es muy simple, porque al momento de nosotros querer rehacer, analizar, redactar, el verbo correcto, cualquier documento legal tiene que estar correctamente argumentado. Pero no sucede siempre, no. ¿Y cuáles son los elementos que generalmente
nublan ese proceder. El primer elemento es la connotación. Es la connotación o comprensión de un enunciado. ¿De acuerdo? Entendámoslo como que, por ejemplo, delitos. Eh, ¿Es una atenuante? ¿Es un eximente? En este caso, cuando hablamos de causas que eximen de la responsabilidad penal, recuerdan, en nuestro ordenamiento jurídico, una de las causas, por ejemplo, tenemos los errores. El error culturalmente condicionado y todo ello. No sabían que eso era delito, que lo que estaban haciendo. Por otro lado, entendamos que el error de prohibición, no sabía que estaba prohibido aquí, viene de Brasil o de Colombia, donde, por ejemplo, tal acción no es delito, pero aquí sí lo es. De tal manera que nosotros vamos incurriendo en errores, no porque queramos, derivados, sino del lenguaje. Otro de los errores que suele cometerse es respecto a la denotación o extensión de un enunciado. Respecto a la denotación o extensión de un enunciado. En este sentido, por ejemplo, entendamos, generalmente se da este problema en la denotación o extensión de un enunciado relacionado netamente a las propiedades del mismo. ¿Ok? Por ejemplo, cuando tenemos el artículo 106 del Código Penal, homicidio simple, pena privativa de la libertad, no menor de 6 ni mayor de 20, y tenemos también sus formas agravadas, el- para cometer otro delito, por alevosía, con gran crueldad, etcétera, y todo ello. Es probable que a veces, cuando inclusive dentro del órgano jurisdiccional no se conoce o no se tiene un correcto manejo de estos términos, puede ocasionar muchas veces que debido a una falta o una incorrecta denotación o extensión en el enunciado que se va a plasmar finalmente en un requerimiento acusatorio, es que este deriva en un problema de lenguaje que puede acarrear problemas al momento de tratar de acusar, ¿no? Muy por el contrario, a veces podría incluso sobreseerse. Vaguedad. ¿Qué es algo vago? A ver, ya que estoy hablando demasiado, ¿qué es algo vago? Fuera de la sala, ¿qué será algo vago? Correcto. Vaguedad implica, por ejemplo, lo típico, cuando nosotros utilizamos y todas las demás, o cuando usamos términos como etcétera, ¿de acuerdo? Es muy diferente vaguedad de ambigüedad. Ojo, saber distinguir no es lo mismo. Vaguedad que ambigüedad. ¿Cuál será la diferencia en cierta manera? Veámoslo así, a ver, con un ejemplito claro. Vaguedad. Entendemos vaguedad cuando, por ejemplo, un enunciado, hablando de enunciados en esta argumentación jurídica, un enunciado que redacte, por ejemplo, en un documento X, es impreciso. ¿De acuerdo? Es decir, aquí se usa un término denominado textura abierta.
¿Qué importa esto? Por ejemplo, en este caso tenemos el feminicidio, pónganselo así, el enunciado del feminicidio. El que mata a una mujer por su condición de tal será reprimido, pero con todo esto. Ya. La redacción del texto en sí, ojo, implicó que el enunciado sea impreciso, lo cual que ocasionó múltiples interpretaciones. Algunos que decían, recordan, que hasta la mujer podía cometer feminicidio. Tuvo que salir la jurisprudencia en rescate para recién determinar que aquel que puede cometer el delito de feminicidio es netamente el varón. Listo. ¿Ya? Ahora, ¿y esto por qué sucedió? Porque los límites del significado del término fue impreciso. ¿De acuerdo? Implica que los límites, vamos a ponerlo ya, los límites, ya está. Por otro lado, hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Todo claro? ¿Sí? Listo. Vamos a continuar. Por otro lado, tenemos ambigüedad. ¿De acuerdo? ¿Cómo distinguimos la ambigüedad? Entendamos la ambigüedad como, por ejemplo, un enunciado de una oración que tenga múltiples significados. ¿Recuerdan el, aquel enunciado en el que se redactó, por ejemplo, nuestro delito que les estaba comentando de feminicidio? Pues bien, el legislador no solo ahí incurrió en un tema de vaguedad, al momento de mantener algo tan o redactarlo de una forma relativamente sencillo en sus límites, impreciso, sino que también, en este caso, se utilizó un término, ¿no? El que. El famoso término el que. El que mata a una persona. El que hace esto, hace aquello. Tenemos en nuestro Código Penal prácticamente el 90% de los delitos con un el que. ¿Y ello qué lleva? Que, por ejemplo, en delitos como el feminicidio se entienda como que tanto varón, tanto mujer y pueden hacerlo todo ello. Si nosotros tenemos un enunciado que puede prestarse a tener múltiples significados, en este caso estaremos netamente ante un problema de la argumentación jurídica respecto a su interpretación, el cual este enunciado es ambiguo. ¿De acuerdo? Listo. Ahora, por otro lado, sigamos adelante. Otro punto muy importante a destacar aquí es la textura abierta. ¿Y qué entendemos por textura abierta? Ya hemos hablado de la argumentación jurídica y la interpretación, su relación respecto a los problemas de lenguaje en general,
la connotación, la denotación, la vaguedad, la ambigüedad y ahora textura abierta. ¿Qué entendemos por textura abierta? Por ejemplo, es un tema netamente que se da en nuestra cultura, sobre todo aquí en Latinoamérica, donde, por ejemplo, los significados no son fijos y se modifican continuamente. Ejemplo, vamos a poner un ejemplo laxo y un ejemplo concreto en este caso. A ver, textura abierta. Muchas veces se tiene, por ejemplo, eh, que cuando una persona, en este caso, refiere en un dialecto palabras como razonablemente o, por ejemplo, hay una palabra que mucho se utiliza continuamente, significativamente. Uno escucha palabras como significativamente y no sabe si es significativamente poco o significativamente mucho. La variación es significativa. Que te digan ya se entiende, pero que te digan significativamente es como que te digan que apenas hay un cambio o el cambio es brusco y los términos van variando conforme al- a la cultura y sobre todo al tiempo en que se van realizando. Palabras como apercibimiento eran antes más comunes que ahora. Eh, Isofacto, entre otros, cuyos conocimientos van, bueno, entendimiento de esto significado va cambiando. Luego tenemos otro tema respecto a la argumentación jurídica y el razonamiento probatorio. ¿De acuerdo? A ver un momento. Ah, no, miento. Todavía no viene este tema. Aquí nos falta hablar en este aspecto. A ver, veamos. Ajá, claro que sí. Si hablamos de problemas de lenguaje general, también tenemos que hablar sobre la estructura normativa y los enunciados jurídicos condicionales. Y dentro de los enunciados jurídicos condicionales, tenemos, por ejemplo, que el más común, el supuesto de hecho y la consecuencia jurídica. Un ejemplo de supuesto de hecho y consecuencia jurídica, estimados colegas. A ver, pueden escribirlo en la caja de comentarios. Vamos a dar unos 30 segundos. Uy, empezamos fuerte. El matrimonio, ya. Supuesto de hecho, te casas, ¿no?
Dos personas contraen matrimonio ante, en este caso, la municipalidad, ya, y el cual trae una consecuencia jurídica. ¿Cuál sería la consecuencia jurídica? ¿Cuál sería la consecuencia jurídica? Vamos a ver. Correcto. Muy bien. Me encanta que estén participativos. El supuesto de hecho. X y Y contraen matrimonio. Consecuencia. Tenemos, en este caso, la creación de una sociedad conyugal. ¿Correcto? También que tenemos deberes maritales, no, no solo eso, obviamente. También derechos, ¿no? Perfecto, muy bien, me encanta que estén participativos. Derechos recíprocos, obviamente. Y de ahí ello me generaba muchas cosas. Bueno, quedémonos con ese ejemplo. ¿Qué más en este aspecto? ¿Qué más tendremos? Punto uno, estructura normativa en enunciados jurídicos condicionales. Primera estructura normativa, supuesto de hecho y consecuencia jurídica. Entendiéndose con el ejemplo del matrimonio que puso ¿no? Un alumno, vamos a entender, bueno, en síntesis, que respecto al supuesto de hecho y la consecuencia jurídica, este supuesto es o implica que la hipótesis, esto que está acá, la hipótesis que formule el autor de la norma jurídica, de verificarse, obviamente, y de ocurrir en la realidad, debe de dar una consecuencia lógico-jurídica. La creación de la sociedad conyugal, los deberes, los derechos y todo ello. Perfecto. Enunciados con suficiente pero no necesaria relación. Ejemplo, ¿qué enunciado sería suficiente pero no con una necesaria relación? Lo que se dice, si X, por ejemplo, ¿no? Si X es una condición necesaria para y si es imposible tener Y sin tener X. ¿Sí? ¿Correcto? X es una condición necesaria para Y. Si es imposible tener Y sin tener X. Creo que ya me pusieron el ejemplo. En teoría ese era el ya va. Ejemplo. Sí, el supuesto, ¿no? Si X es imposible de existir sin Y, por tanto, pues es una condición necesaria, ¿no? Existe una relación, ¿no? En nuestra cultura, ¿podemos no estar casados para divorciarnos? No, ¿verdad?
¿Es imposible que una persona que no se haya casado se divorcie? Incluso en el supuesto en que jamás que no se haya casado, se divorcia. Incluso en el supuesto, como les decía, que jamás se haya casado, que haya sido tal vez un acto jurídico fraudulento, etcétera, que tenga esta característica de nulidad absoluta y todo ello, debió existir un papel en donde legalmente ha habido un enunciado con suficiente pero no necesaria relación en donde ha establecido que A y B han contraído matrimonio. Por tanto, tenemos el enunciado con suficiente pero no necesaria relación. Si X es una condición necesaria para Y, si el matrimonio es una condición necesaria para el divorcio, entonces existe una relación y es imposible tener uno sin el otro, entonces existe una relación de estos. ¿Listo? Ejemplito. Perfecto, me parece que con ejemplito todo queda más claro. Pero vamos unos 30 segunditos, un momento, por favor. Por otro lado, tenemos enunciados con condición necesaria, pero no suficiente. Es lo que nos dice la regla, ¿no? La regla nos dice el supuesto. Nos dice, es imposible tener X sin tener Y. Si X está presente, Y debe estar presente también. En este caso, podríamos responder esto o entenderlo de la misma manera que el anterior. Técnicamente sí, pero va a haber una gran diferencia. Veamos el anterior. Enunciados con suficiente pero no necesaria relación. Es decir, si X es una condición necesaria para Y, si es imposible tener Y sin tener X. Entendamos en este caso las variables X y Y. ¿De acuerdo? X entendámoslo como un, por así decirlo, un supuesto de hecho y el otro como una consecuencia, ¿no? Una causa y una consecuencia. Ahora, en el otro lado, ¿qué tenemos? Enunciados con condición necesaria, pero no suficiente. Por ejemplo, es imposible tener X sin tener Y, es decir, es imposible tener la consecuencia sin la causa. Pero si X, es decir, la causa está presente, entonces Y debe estar presente también. En estos casos, la condición, a diferencia de la anterior, puede darse, pero también puede darse a través de otros temas, por ejemplo. Un ejemplito. A ver, yo puse el anterior, ahora les dejo este para ustedes. ¿Ok? Tenemos simplemente una variación aquí. ¿De acuerdo? Tenemos una condición suficiente, pero no necesaria. Acá está. Condición suficiente, pero no necesaria. Y en este caso tenemos una condición necesaria, pero no suficiente.
Listo. Si se van dado cuenta y si manejamos X y Y, por ahí va a ir la idea. Esto es un curso profa, así es que si esto va a venir en el examen, tratemos de entenderlo lo más posible. Así como pusimos el anterior ejemplo, un ejemplito aquí, ¿de acuerdo? Razonemos, ¿de acuerdo? Razonemos. A ver, un minuto, piénsenlo bien. Ejemplo, condición necesaria pero no suficiente. Listo. Ya, perfecto. No se preocupen, es su primera clase de argumentación. Imagínense las preguntas, cómo van a estar. Así es que lo importante es pensar. Han estado trabajando, han estado haciendo una cosa, otra cosa anteriormente, se entiende. Pero ahora aquí, se les ha pasado el material. También estudien el material, ¿de acuerdo? El libro se les está remitiendo. Si es que van a estudiar también el libro. ¿Ok? Ahora, un ejemplo práctico. Aprobar los cursos, por ejemplo, de toda la carrera, implica que voy en camino hacia mi título profesional, ¿correcto? Sí. ¿Es una condición necesaria aprobar los cursos? Sí, pero no suficiente. ¿Por qué? Porque necesitaré tal vez. ¿Qué necesitaré? Aprobar todos los cursos. Es una condición necesaria para el título, pero no suficiente, puesto que de este requiero. ¿Qué más viene de aprobar el título, Pep? De aprobar los cursos. Sacar la tesis, ¿no? Requiero la tesis y presentar una serie de requisitos, ¿ok? Entonces, entendámoslo así. Condición necesaria respecto a X y en este caso eh, no es suficiente respecto a Y. ¿Qué es X? X en este caso es aprobar los cursos. ¿Qué es Y? Es el título. No es suficiente, puesto que todavía requiero la tesis. ¿Ok? Listo. Entonces, dentro de la estructura normativa y de enunciados jurídicos condicionales tenemos el supuesto hecho y condición jurídica. El más fácil, el que todos conocemos. Pero hay otros enunciados que incluso como abogados, y obviamente una norma generalmente no nos va a salir así, pero el profa nos pide, así es que hay que estudiarlo. Entonces, tenemos que conocer otro tipo de enunciados aparte del de supuesto, de hecho y consecuencia jurídica, como los enunciados con condición suficiente, pero no necesaria relación, los enunciados con condición necesaria, pero no suficiente. Ejemplito, me preguntaron acá. El primero, por ejemplo, era el tema del divorcio, ¿ok? Otro aspecto, podemos tener, tenemos un sistema decimal en lo que son notas y tenemos un sistema vigesimal
en lo que son notas. En Norteamérica, el decimal y en Sudamérica, generalmente, ¿no? El vigesimal. Listo. Entonces, si X saca 20, ponemos a la condición, aprobar el curso. ¿El sacar 20 te garantiza el aprobar el curso? ¿Sí es una condición suficiente? Sí, porque es 20. Pero una relación efectiva entre estos, puede que haya otro sistema, ¿no? Puede que haya sacado 10. Allí apruebas, acá desapruebas. Ahora, por otro lado, dentro de estos enunciados, por ejemplo, tenemos respecto a su estructura normativa y enunciados jurídicos condicionales, aquellos enunciados que van a reunir dos características muy interesantes. Ya sé que X y Y no los quieren ver, pero sí, lamentablemente, son aquellos enunciados con condición suficiente y necesaria. Entonces, hemos hablado de enunciados con condición suficiente, pero no necesaria en relación. Enunciados con condición necesaria, pero no suficiente relación. Y enunciados con condición suficiente y necesaria relación. Entonces, vámonos a los ejemplos. Un ejemplo de enunciado con condición suficiente y necesaria relación. Vamos a dar un minuto, piénsenlo bien, revisen las PPTs, si pueden. A ver, veamos. Un minutito, ¿ya? Un ejemplo. Un aspecto muy importante cuando rendimos este tipo de exámenes es que no vamos a poder estudiar todo. Admitámoslo. El examen se viene en marzo y para ello póngase que va a ser la quincena. Para ello estamos quincena de diciembre. Quincena de diciembre a quincena de enero a febrero. Se va a pasar rápido. Entonces, y para colmo, que el nuevo balotario lo van a publicar faltando 15 días tal vez para el examen y todo ello, es catastrófico a veces volver a estudiar todo desde cero. La ventaja es que, por ejemplo, ustedes están matriculados aquí y como ya se ha visto anteriormente, por ejemplo, las balotas del Profa 28 no es que fueran totalmente diferentes del Profa 29. En un 70%, 60-70%, sí hubo similitud. Donde varía es el otro 40% hasta 45%. Entonces, asegúrate ese 50-55%. ¿Y cómo puedes asegurarte? Pensando. Entonces, razonemos. No sabemos, tenemos esta pregunta a ver en el examen, pero no sabemos cuál es. No sabemos cómo entenderlo. Razonemos. Entendemos que si X ocurre, entonces Y ocurre. Y si Y ocurre, entonces X ocurrió. ¿De acuerdo?
Por ejemplo, en este caso, ya podemos irnos al lado jurídico. Vámonos al lado jurídico. ¿Qué es un contrato? A ver, ¿qué es un contrato, estimados? Es una manifestación de voluntad, el cual tiene ciertas características de crear, modificar o extinguir relaciones jurídicas, correcto. Y este contrato es válido solamente si concurren ciertas características que ya les estoy comentando. Pero ¿cuáles serán? Agente capaz, por ejemplo. Objeto lícito, por ejemplo. Finalidad lícita, por ejemplo. Forma prescrita por la ley. Oh, correcto. Entonces, el ejemplo, un contrato X es válido si y solo si concurren ciertas características, como por ejemplo, agente capaz, objeto lícito y jurídicamente posible. Jurídicamente posible. Está escrito en la ley, entre otros. ¿Sí? Perfecto. Otro ejemplito. Sujeto activo es sujeto de ser punible penalmente, de poder ser juzgado. ¿Y en qué sentido podrá ser juzgado? ¿O desde qué edad podrá ser imputable? Desde los 18 años. Entonces tenemos X, es decir, una persona es mayor de edad si y solo si usamos el constructo si y solo si para decantar que tenemos una condición necesaria, pero a la vez suficiente. ¿De acuerdo? Suficiente. Sí y solo si. ¿Cuál es la condición para que una persona sea mayor de edad? A ver, al público, ¿cuál es la condición para que una persona sea considerada ante la ley como mayor de edad? A ver, 5 segundos, vamos a mover las neuronas. 5, 4, 3, 2, 1. Exacto, exacto, doctor, doctora, exacto. Tiene más de 18 años, ¿sí? ¿Dónde encontramos la suficiencia? ¿Dónde encontramos la necesidad? Nos pueden preguntar. Suficiencia, el hecho de haber cumplido 18 años. ¿Ok? Necesidad, la causa, en este caso, que haya cumplido 18 años, entonces nos evoca una consecuencia, Y, que esta persona es mayor de edad. Correcto, entonces, suficiencia, ahí tendríamos, por ejemplo, este requisito. Y necesidad, que para que esto sea posible, en este caso, una persona sea considerada mayor de edad, haya cumplido los 18 años. ¿Por qué? Porque no existe otra forma de ser mayor de edad sin que se haya cumplido la mayoría de edad. O en el caso del contrato, por ejemplo, un contrato es válido sí y solo si concurre agente capaz, forma prescrita por la ley, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Ya está. ¿Listo? ¿Sí? Listo. Vamos a poner un caso, ¿ya? Ejemplo, tipo profile, ¿ya? Vamos a ver de una vez
una pregunta, ¿ya? Ahora pues, si han estado atentos. Ya está. Pregunta tipo profe. ¿Ya? Atentos, concéntrense con lo que hemos avanzado. Si un postulante, anoten, les dicto. Si un postulante, pregunta tipo profe, si un postulante obtiene la nota mínima probatoria, entonces accede a la siguiente etapa del concurso. La obtención de la nota mínima probatoria es una condición. Alternativa A, necesaria y suficiente para acceder a la siguiente etapa. Alternativa B, la obtención de la nota mínima probatoria es una condición necesaria, pero no suficiente. Alternativa C, la obtención de la nota mínima probatoria es una condición suficiente, pero no necesaria. O alternativa D, la obtención de la nota mínima probatoria es una condición ni necesaria ni suficiente. A ver, damas y caballeros, piénsenlo bien. Me dicen que repita la pregunta. Bueno, vamos a repetirlo. ¿Ok? Repito. Si un postulante obtiene la nota mínima probatoria, entonces accede a la siguiente etapa del concurso. ¿Ok? La obtención de la nota mínima probatoria es una condición necesaria y suficiente para acceder a la siguiente etapa. Necesaria pero no suficiente. Suficiente pero no necesaria. Ni necesaria ni suficiente. Respuesta, jóvenes. Cuatro alternativas. Van a tener a 2 minutos por pregunta aproximadamente. Vamos a dar un minuto más, ¿ya? Me colocan la alternativa en la caja de comentarios o me lo explico. Un minutito. Ok, vamos a continuar. Condición suficiente, pero no necesaria. ¿De acuerdo? Respuesta alternativa C. ¿Por qué? ¿Por qué no es al revés?
Porque al momento de obtener una nota mínima, sí, está bien, sí garantiza el acceso, pero puede haber otros supuestos pues, de acceso, como por ejemplo, recurso de reconsideración interpuesto por X y Z, o excepción normativa, cuando hay más, por ejemplo, eso pasó en el PROFA, me parece de 2024, no estoy seguro, eh, llegaron a un número suficiente, no más. Hubo personas que habían aprobado el examen, sí, pero solamente aceptamos a los 250 primeros. ¿Y los demás qué? Al aire. Entonces, vamos para allí. ¿De acuerdo? Sí, vamos bien, vamos bien. Vamos, solamente hay que ir mejorando poco a poco, leyendo el material que les está otorgando. ¿Ok? Entonces, la respuesta acá, una condición necesaria, pero no suficiente. Listo. ¿Ok? Sigamos adelante. Otro de los errores, por ejemplo, problemas que se tiene al momento de valorar la argumentación jurídica y su interpretación, este tema de aquí, el tema 2, argumentación jurídica y su interpretación. Tenemos, por ejemplo, lo más común, las lagunas que existen en el campo jurídico. Y ustedes se estarán preguntando, ¿lagunas en nuestro campo jurídico? Claro que sí, desde primer semestre de Derecho, sí tiene conocimiento de este tipo de problemas. Entonces vamos a abordar cada uno de estos. Vamos a abordar respecto a las lagunas en el campo jurídico. Listo. Cuando hablamos de lagunas en el campo jurídico, por ejemplo, dentro de lo que es PROFA, se tiene aquellas relativas a la nomenclatura. Entonces, tenemos tipos de lagunas y vamos a dividirlas en los siguientes. Lagunas normativas, lagunas axiológicas, que ya vamos viendo por dónde va el asunto, laguna de reconocimiento, laguna de conocimiento, listo, perfecto. Laguna axiológica, perdón, laguna normativa. Laguna normativa, que es la más común que, por ejemplo, tenemos nosotros, no existe. Digamos, imaginemos, por ejemplo, no digo que sea cierto. Imaginemos que en el Perú no exista una legislación sobre manejo de drones. Ujú. Un momento, por favor. Listo. Ya está, ya estamos de vuelta. Ejemplo, en el Perú imaginemos que no exista una legislación sobre manejo de drones. ¿De acuerdo?
Un día se hartó de su vecino, agarra, enciende su dron con cámara incluida, con aquel adicional aspecto que le permita dispositivo soltar o no soltar objetos pesados y agarra y le suelta por el intermedio de su dron una piedra en la cabeza, le cae y muere al instante. Ya está. Aparentemente lo podemos encontrar dentro del 106. Sí. Aparentemente sería un agravante. Sí. Respecto a ese extremo, estaría correcto. Sí. Pero no hay una normativa que me diga cómo debo usarlo o no debo usarlo. Estamos. Laguna axiológica. Laguna axiológica. Esta es la segunda más común. Por ejemplo, mejor se entiende con ejemplos, pero mejor primero empecemos con la definición. Entendemos cuando el derecho regula un caso, pero lo hace de una manera, ay, pues el derecho creado por seres humanos lo regula de manera insatisfactoria o injusta, según criterios valorativos. Es decir, ya existe la norma. Ya no podemos decir que hay una laguna normativa. Ya existe. No es que falte esa norma. Pero la que existe está por las puras, no resuelve el caso de la manera más justa o adecuada, desde una perspectiva axiológica de valores, de principios y todo ello, ¿no? ¿Cuál sería un ejemplo de una laguna axiológica? A ver, pongámonos a pensar. Yo ya puse ahí la primera piedra. La laguna normativa, un ejemplito les he puesto. Ya, ahora ustedes, laguna axiológica, conforme el ejemplo. Cuando el derecho sí regula un caso, pero lo está regulando de una manera insatisfactoria o injusta, pues según ciertos criterios valorativos, como por ejemplo los valores que se tengan o los principios. A ver, un ejemplo, un minuto. Ok, regresamos. A ver, damas y caballeros, ¿cómo vamos? Dentro de la estructura normativa y enunciados, hemos abordado el supuesto de hecho, consecuencia jurídica, enunciados con condición suficiente pero no necesaria relación, enunciados con condición necesaria pero no suficiente, enunciados con condición suficiente y necesaria. Ahora hemos pasado a las lagunas en el campo jurídico, en donde estamos abordando la laguna normativa, laguna axiológica, laguna de reconocimiento, laguna de conocimiento. Perfecto. Ahora, eh, ¿qué más? Hemos abordado que es una laguna normativa, sí. Hemos abordado que es una laguna axiológica, correcto. Un ejemplo de laguna axiológica. Con delitos, sí. El aborto. En el Perú está regulado el aborto, pero no es. Tenemos una participación. Ajá, ya, también. Pero no satisface las exigencias de la comunidad. ¿Sí? Tenemos varios tipos de aborto, ¿sí? El terapéutico y todo ello, ¿no? Pero
A veces hay temas morales pues, que de fondo, ¿no? Pero aún así tienes que sobrellevarlo, tienes que cargar con ello. Te cargas con el trauma, te cargas con todo el tema biológico, la frustración, el hecho de que se trunquen algunas cosas y todo ello le va a caer al bebé. A veces no hay que ser, como se dice, abogados del diablo y se tiene de que tal vez no va a tener la condición de vida suficiente y todo ello. Y tú eres consciente de ello, pero está lamentablemente dentro de los parámetros legales que esa vida debe existir, porque está conforme a los parámetros médicos y todo ello. No podría haber una eutanasia allí. No, señor, no, tiene que existir esa vida. Ah, ¿y dónde están los valores? ¿Dónde está el tema axiológico? Ajá, tenemos una normativa. Sí que la tenemos muy bien. Pero si bien no carecemos de una laguna normativa, sí carecemos de una laguna axiológica. ¿Sí? Correcto. Laguna de reconocimiento. A ver, otra vez. Entendámoslo por el concepto. Casos individuales en los cuales por una falta de precisión semántica de los conceptos que caracterizan a un caso genérico, no se sabe si pertenecen o no al caso genérico en cuestión. ¿Ok? Es decir, por ejemplo, a ver, pensemos bien en el ejemplito, de una vez. Laguna de reconocimiento, que no es lo mismo que laguna de conocimiento. Ojo. A ver, tenemos, otra vez, pensando. Vamos a repetir nuevamente el concepto. Vamos a dar un tiempito y ustedes me dan otro ejemplito, ¿ya? Listo. Cuando hablamos, nos dice, conforme la temática para el día de hoy, de laguna de conocimiento y reconocimiento, priman los casos individuales en los cuales hay una falta de precisión semántica de estos conceptos que caracterizan a este caso genérico. Y por lo tanto, si se tiene un caso individual, no se sabe si pertenece o no al caso genérico en cuestión. Ajá, por ahí ya estaba más fácil, ¿no? Ya se dieron cuenta, me parece. Entonces, pensémosla bien. ¿A qué estamos haciendo referencia? Listo, damas y caballeros. Un minutito. Un ejemplito. Listo. Regresamos. A ver, sé que está un poco complicado, la verdad, sí, pero si se dan cuenta, cuando revisen este texto,
sobre todo se les ha pasado la PPT. En la PPT lo hemos tocado de manera, si se dan cuenta, está de una manera muy, a manera de definición. Y en el examen, por ejemplo, respecto sobre todo al último, no es que tú tengas que memorizarte la definición, lo tienes que, lo puedes tener claro, sí, pero lo que importa más es el ejemplito. Ejemplo, ya. Si estamos hablando laguna de conocimiento y laguna de reconocimiento. Laguna de reconocimiento, por ejemplo, nos dice que respecto a casos individuales, por cuanto puede existir tal vez una falta de precisión semántica y no se sabe si pertenece o no a este caso genérico en sí, pues seamos prácticos, entendámoslo literal, de esa manera. Entonces, ¿qué tenemos? Por ejemplo, la conducción. Por ejemplo, tenemos una ordenanza municipal X, ¿no? Partiendo otra vez con nuestro ejemplo. Ordenanza municipal eh, prohíbe la circulación de vehículos motorizados. ¿Correcto? Lee esto. Ahí está. Tenemos un supuesto. Por tanto, pero no se sabe si un scooter eléctrico está incluido en dicha categoría. ¿Por qué? Porque como tal no tiene un motor pues, de combustión y todo ello, ¿no? No contamina, entre comillas. Entonces, ¿debería incluirse o no debería incluirse? La ordenanza ya lo está incluyendo o no lo está incluyendo. Entonces tenemos una laguna de reconocimiento. ¿Ok? ¿Cuál es la semántica aquí? La semántica es que no podemos o no se puede determinar con certeza si el caso individual, scooter eléctrico, encaja en el caso genérico. ¿Cuál es el caso genérico? Vehículo motorizado. ¿Recuerdo? Tenemos una laguna de reconocimiento. ¿Ok? Listo, señores. Laguna de reconocimiento. Ahora vámonos a laguna de conocimiento. Y en laguna de conocimiento tendremos, por ejemplo, que, a ver, ¿le estamos un minutito? ¿30 segunditos? ¿Sí? Mejor empezamos otra vez con la definición, ¿ya? Definición de laguna de conocimiento. A diferencia, bueno, en similitud, ¿qué tienen en similitud la laguna de reconocimiento respecto a la de conocimiento? Que en ambos casos no es posible determinar si un caso individual pertenece o no a un caso genérico. ¿Pero por qué? En la laguna del conocimiento, le vamos a poner aquí, generalmente es por temas semánticos, en la de reconocimiento. Y en la de conocimiento es por propiedades de los mismos. Esto no está en las PPTs que les estamos pasando. Ojo, no está. Así es que si no está, anoten. Igual esto les voy a pasar también con el equipo técnico, pero igual anoten, ¿ya? Mejor, para entenderlo más práctico este aspecto. Entonces, hablaremos de una laguna de conocimiento cuando respecto a un enunciado planteado en una argumentación jurídica, este no va a tener o no va a reunir las características necesarias para su acreditación, para su consumación o para su determinación.
las posibilidades son infinitas. Y por tanto los ejemplos también. Así es que vamos a por ello. A ver, entonces tenemos un ejemplo de una laguna de conocimiento donde no sea posible determinar si un caso individual pertenece o no a un caso genérico porque no se conozcan bien las probabilidades del hecho. A ver, damas y caballeros, pensemos, examen tipo profa, pensemos. Nos puede decir, de un ejemplo de una laguna de conocimiento y les va a poner ordenadas sobre nivel. Entonces, a ver, pensemos en el ejemplo, solo en el ejemplo, ¿ya? Pongan un ejemplo, ustedes mismos son. Nos, un minutito, ¿ya? Un minutito. La clase de hoy está difícil, lo sabemos. No es algo con lo que ustedes hayan venido hoy día, lo sabemos, pero para eso están los PPTs, si es que de ahí van a repasar. A ver, pensemos un ratito, un minuto, ¿ya? Listo, continuamos, damas y caballeros, continuamos. Entonces, tenemos laguna de conocimiento por propiedades de los mismos. Ejemplo, digamos, a ver, el ejemplo típico, ¿ya? Bueno, el que más me vino a la mente muy rápido. A ver, ejemplo, X conducía un vehículo, ¿ya? Vehículo automotor y atropella a Y, ¿de acuerdo? X conduce vehículo automotor, atropella a Y, punto y coma, al momento de intervención, polialcohol. Se le realizó, no se le realizó el examen de alcoholemia, porque justo ese día todos los medidores, por así decirlo, estaban en mantenimiento. Se habrá configurado el delito de conducción en estado de ebriedad. Y la respuesta es simple, no. ¿Por qué no? Porque no tenemos un peritaje, en este caso el de alcoholemia, en donde me indique que tiene más de 0,5 grados de alcohol en la sangre. No, no lo tenemos. Ajá. Entonces, como no lo tenemos, ¿cómo vamos a comprobar? Pues, ¿cómo vamos a levantar ahí paso testimonio? No podemos. ¿No? Listo, damas y caballeros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en este caso? Lo que tenemos que hacer está bien claro. Tenemos que tener esa propiedad para evitar que exista esta laguna de conocimiento. Otro ejemplo, más fácil, más entendible. X, en este caso, agarra y vierte, mm, vierte mercurio en el río Urubamba. ¿De acuerdo? Ha vertido mercurio en el río Urubamba. Lo intervienen. ¿Qué sucede una vez que lo intervienen? Intervenido,
no se toma adecuadamente el peritaje técnico, ¿de acuerdo? El peritaje técnico y no se puede determinar si hubo o no contaminación. Listo, de acuerdo. Entonces, hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Vamos a dar unos segunditos si es que hay alguna pregunta. ¿De acuerdo? Listo. Vamos a continuar entonces. Ok, dejo de compartir un rato y pasamos entonces a una pregunta tipo, por favor, ¿ya? Vamos a hacer una preguntita tipo, por favor. A ver, veamos. Listo, regresamos. Pregunta tipo, por favor. Una norma administrativa dispone la clausura definitiva de un pequeño negocio por no exhibir el certificado de seguridad y no se ha permitido una subsanación, aun cuando no existía un riesgo alguno para las personas. Entonces, desde la teoría de las lagunas jurídicas, en el caso descrito, se configura principalmente una laguna normativa, laguna de reconocimiento, laguna axiológica o laguna de conocimiento. A ver, salven pantalla si desean, ¿de acuerdo? Papaya, ¿no? Cuando sabes cada concepto al toque en one. Ali, hiciste. Ya está. Creo que la siguiente ha sido más. Vamos a ver, ¿ya? ¿Una más? Ya está, una más. Ya, la gente quiere más. A ver. Ujú. Una ordenanza municipal
prohíbe el uso de animales peligrosos en espacios públicos. Pero surge la duda sobre si una serpiente no venenosa encaja en dicha categoría. Entonces, al ojo podemos tener eso como una laguna de reconocimiento. Correcto, muy bien, muy bien, muy bien. Ya está, ¿ok? Listo. Entonces, sí, es sencillo cuando ya sabes el concepto, ¿no? Y cuando poco a poco ya lo hemos ido analizando para que todo esto esté muy bien. Luego de esto les diré que tenemos tipos de interpretación, literal, no literal, extensiva, restrictiva, sistemática y todo ello. Pero ¿saben qué? Creo que es suficiente por hoy. Si es que vamos en ese sentido, vamos a valorar de acuerdo a los ánimos del público, si es que tal vez podemos continuar esto ya en la siguiente clase, ¿ok? A ver, vamos a ver cómo están los ánimos del público. ¿Sí? A ver, a ver, a ver. Ajá, el público pide práctica. Listo, dice que se matricularon por más práctica. Muy bien. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a irnos a la práctica, pues. Ya está. Para la práctica, vamos a hacer aquí, tareita. Ya nos vamos a quedar aquí. Nos estamos quedando acá. Estos dos puntos no los hemos tocado. Ya queda pendiente. Fase práctica. La tarea va a ser así. Ya cuestionarios tipo profe. Van a repasar, ir avanzando. Página 73 del material. ¿De acuerdo? El material se les ha pasado a la primera clase. ¿Ok? Es un blanco con rojito. Ese material está en virtual. El físico recién se les va a remitir. No es ese, ojo, obviamente, el físico. El físico está mucho mejor. Pero este es el de práctica, ¿ya? Página 73 del material. ¿Ya? ¿De acuerdo? Por favor, página 73 de su material. Se les va a volver a subir al grupo a aquellos que no lo tengan aún. Página 73 de su material. Sí, exacto, exacto. Ya. Listo, página 73. ¿Qué es lo que van a hacer aquí? Ya. Lo primero es, en la página 73 van a encontrar preguntas de argumentación jurídica. A ver, déjame un momento. Por favor. Listo. Listo. Entonces vamos a volver a presentar. Listo. Entonces nos vamos dentro de la página 73, ¿ya? Argumentación jurídica. Y en la página 73, argumentación jurídica, ya debemos de estar con la sesión del día de hoy. En la plena capacidad, por ejemplo, pónganse de responder la pregunta uno, la pregunta 2, la pregunta 3, la pregunta 4, definitivamente, la pregunta 5 por deducción, la 6, 7, me parece que mañana la vamos a analizar bien. La 8, mañana. La 9 ya la hemos hecho el día de hoy. Ahí está, tipos de razonamiento. La 10 y así, ¿ya? Entonces, tareita. No van a avanzar todo. Déjenlo. Entonces, hasta las 7 me parece, la mitad más o menos de nuestro balotario, del cuestionario que tenemos tipo profa, ya pueden ir avanzando. Ya, es que la mejor de las suertes, estimados colegas. Esperamos que la sesión de hoy haya sido de su agrado. Cualquier duda, nos avisan. ¿Todo claro, colegas? ¿Dudas, preguntas? ¿Sí? Perfecto. Siendo las 10 de la noche, nos quedamos aquí.
Hemos tenido una sesión académica brutal, 2 horas. Así es que, colegas, nos despedimos. El día de hoy hemos avanzado la primera parte de argumentación jurídica. Esto en 2 clases lo solucionamos y lo terminamos al toque. Que tengan una muy bonita noche. Me ha gustado su nivel de participación. Excelente. Buenas noches con todos. Hasta mañana. Bueno, hasta la próxima clase.